Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy es jueves de oración, damos una predicación y a las 9 de la noche oramos como iglesia. Por si gustas participar, te enviamos las peticiones de oración. Y hoy terminamos con el cumplimiento de la redención, tercera parte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una tarde más, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que prepare los corazones como tierra fértil, para que esta predicación, Señor, sea recibida, Señor, y dé fruto. Toca a esas personas, Señor, que aún no te conocen. Edifica a los que ya te conocen. Con tu autoridad y tu poder, Señor, tú puedes quebrantar los corazones y cambiarlos, Señor. Ten misericordia de esas personas como la tuviste de nosotros, Señor. Muéstrales que es importante, Señor, buscar el Evangelio para salvación, porque tú has dejado ese Evangelio, Señor, para que te busquen allá, Señor, para que tengas un encuentro con ellos. Pedimos, Señor, tu poder, tu autoridad, Señor, en esta predicación, y damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos con el tema, el cumplimiento de la redención, tercera parte. Hoy vamos a finalizar con ese tercer capítulo de esta serie, enfocada en ese cumplimiento, en esa obra de redención que consumó el Señor Jesucristo. Y la semana pasada, pues lo último que vimos al Señor Jesucristo, que estaba siendo obligado a llevar el travesaño de lo que iba a ser su cruz. Recuerden que no se podía llevar la cruz completa y cargaban el travesaño las personas que iban a ser crucificadas. Pero él estaba muy maltratado, estaba muy cansado, estaba muy golpeado y cayó por su debilidad. Y obviamente los soldados buscaron una persona, dijimos que Simón de Cirene, y lo obligaron a que cargue esa cruz hasta el Gólgota. Ahí nos quedamos. Vamos a dar continuidad en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 22 en adelante, para que si quieres apuntar o quieres leer. Y dice, y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, ¿a otros salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey del Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el verbo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hacemos pausa en el versículo 41, Marcos 15, versículo 41. Está llegando el Señor al Gólgota y le quieren dar un vino mezclado con mirra. Se acostumbraba a darles este como combinado, que era una especie de droga que disminuía el dolor, que entumecía y que hacía que la mente pues divagara para disminuir la agonía. Pero no era con la intención de hacer un bien en medio de la crueldad. Esos romanos eran muy despiadados, eran muy crueles, y ellos habían perfeccionado esta crucifixión que ya había existido hace mucho tiempo. Hicieron de este mecanismo de ejecución un método más cruel, prolongaron más la agonía, o sea, de alguna manera torturaban más tiempo. El Señor Jesucristo pues no acepta la droga, la rechaza, decide enfrentar
con sus sentidos despiertos, tanto lo físico como lo espiritual, porque dos cosas iban a suceder allá, espiritual y físico. Y fue en ese lugar llamado Gólgota o lugar de la calavera donde el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestra culpa. Allá quisieron clavar las muñecas, quisieron clavar los pies del Señor Jesucristo, y para hacerlo tuvieron que tirarlo de espalda contra la madera, y esto obviamente causó un tremendo dolor porque él tenía la hematidrosis y le habían dado 39 latigazos y tenía la espalda destrozada. Y al clavar los clavos, que fueron a través de parte de las muñecas, dice que causa daño en los nervios medianos. Al clavar los pies, dicen que clavan en el hueso del talón para que la persona pudiera alzarse para respirar y así prolongar su martirio. O sea, todo era para que se prolongara más el daño, el martirio, era crueldad, ¿no? El peso del cuerpo pues hacía que los brazos queden estirados totalmente, y esto hacía que la persona no pueda respirar, tenía dificultad. Entonces tenía que levantar, empujarse con el talón que está clavado, tenía esa rotación, y también las muñecas tenían rotación. Entonces al empujarse y rotar causaba un dolor atroz. Y aquí vemos que se está cumpliendo esa promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos viendo que el Señor Jesucristo estaba siendo herido en el calcañar, y él más tarde vamos a ver cómo hiere en la cabeza. Entonces vemos que cada esfuerzo que hacía el Señor Jesucristo para respirar, pues obviamente traía mucho dolor. Se cansaba y traía mucho dolor. Y algunas personas no llegaban a aguantar. De hecho, se desangraban allá, morían rápidamente, ya sea de asfixia, paro respiratorio. Y pues vemos que era una muerte muy cruel, muy despiadada, ¿no? Mucha crueldad de parte del ser humano. Y esto pues obviamente nos hace creer que esto fue lo más duro, que fue el costo de nuestra salvación. Pero déjame decirte que esto no fue lo más duro que el Señor Jesucristo pasó. Esto no aplastó al Señor Jesucristo. Esto fue el inicio. Tenía que pasar todo esto, pero no fue el castigo total. No había sido vertida la ira de Dios en su totalidad. La copa llena de ira, llena de mistura, no había sido derramada sobre él. No la había bebido el Señor Jesucristo. Entonces apenas era el inicio. Lo más duro pues aún no se palpaba. Y pues la intención de este evangelio es que entendamos la obra completa, porque en muchas congregaciones no se predica completa. Entonces tenemos que predicar completo y ver que Cristo consumó todo esto. En Getsemaní, si recordamos, ahí venía la agonía de todo esto, se le había recordado lo que iba a suceder. Sin embargo, aunque él dijo que Señor, pase a mí esta copa, el Señor, o sea Dios Padre, no pasó de él esa copa de la ira, se la tenía que vertir. Pero lo que sí supimos que fue fortalecido por los ángeles, porque pues tenía que soportar algo tremendo, algo que no podía recibir ningún ser humano natural, ni toda la humanidad junta de todas las generaciones podría recibir esto. Nadie podía aguantar esta ira, este castigo merecedor. Y pues para poder entenderlo, en el año 64 después de Cristo, Nerón era quien estaba persiguiendo a los cristianos y los mataba a sangre fría, los ataba a maderos y los prendía vivos y los quemaban, y los alaridos se escuchaban mientras estaban quemando, y erizaba la piel a las personas que estaban presentes. Y mientras eran asesinados, pues las personas que estaban viendo esto, los romanos, quedaban impactados, presenciaron algo fuerte, pero hubo algo que los desconcertó. Los desconcertó porque estaban a punto de ser asesinados unos, y otros ya estaban muriendo, y todas estas personas estaban orando. Los que estaban quemándose estaban igual orando, estaban alabando a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Iban a morir orando y entonando himnos al Señor. Y esto obviamente impacta la vida de los romanos, presencian esto. De hecho, Pedro estaba pues en ese tiempo padeciendo. Él fue crucificado al revés. Él dijo que no era digno de morir
normal, o sea, con la cabeza hacia arriba, sino hacia abajo, que no era digno como, de morir como el Señor, y fue crucificado al revés. Ahora bien, lo que quiero que entendamos es que si estos hombres y estas personas, porque había mujeres también, estos hombres y estas mujeres estaban orando, estaban cantando himnos cuando estaban muriendo, estaban siendo asesinados, estaban muriendo y estaban con gozo por estar muriendo por su Señor y como su Señor. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el sufrimiento del Señor Jesucristo por haber cargado el pecado del mundo fuera muy similar al de estos cristianos? ¿Quiere decir que el castigo de la humanidad fue algo de esta magnitud? ¿Esa es la ira del Dios omnipotente? ¿Acaso es una ira soportable? Porque fue el sufrimiento de un solo hombre por todos y fue muy similar a la que pasaron estos mártires cristianos a manos de Nerón, igual que Pedro. Entonces, si lo comparamos con el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz, no hay mucha diferencia. Eso no puede ser el costo del pecado de toda la humanidad por todas las generaciones que Dios disponga. No puede ser. Si así fuera, Dios no tenía que venir a humillarse hasta lo sumo. Cualquiera de ese tiempo pudo haber soportado el castigo, pudo haberse, de hecho, sin necesidad de que viniera pagado este castigo, el costo del pecado. Pasar la humillación por algo que era similar a lo que pasaban los demás. Pedro y los mártires estaban padeciendo muy similar. Pudieron haber pagado los pecados de ellos y de la humanidad. Ahora, déjame decirte que lo que Cristo sufrió para pagar el rescate por el pecado de la humanidad fue tremendamente estratosférico. No se le compara, aunque parece, no se le compara. Por eso es importante escuchar el evangelio puro, verdadero, porque no quedó en los clavos, no quedó en los latigazos, no quedó en que su sangre se estaba derramando allá y en la burla, en el escarnecimiento, no quedó allá. Eso es parte de lo que tenía que suceder, pero creer que los clavos, creer que la corona de espinos, creer que las humillaciones, los latigazos, las ofensas y todo esto que se vio físicamente fuera el pago del pecado de la humanidad es incorrecto. Es incorrecto, no puede ser posible. El castigo de la humanidad por rebelarse contra Dios es algo que un hombre no puede soportar. Moriría en un 2x3, pero nunca terminaría de pagar ni siquiera su propio pecado. Entonces, esta condena que tiene la humanidad es algo fuerte, tremendo, es eterno, es el infierno. Es el infierno y Cristo recibió espiritualmente el castigo como si hubiese recibido el dolor que iba a pasar toda la humanidad en ese infierno, y lo recibió en la cruz del Calvario. La ira de un Dios omnipotente fue descargada sobre él, y horrenda cosa es un Dios omnipotente. Entonces Dios habla y crea el universo. Dios puede hablar y destruir el universo si quiere. Imagínate a Dios airado. A Dios airado es algo que no podemos comprender. No tenemos la capacidad para comprender la magnitud de lo que es la ira de Dios. El poder omnipotente de Dios. No podemos comprenderlo. No podemos medir su ira. No podemos medir nada de lo que es Dios. Pero sí podemos tener algunas ideas de algo para que podamos medio comprender esta escena tan radical que a veces creemos que fue tan leve y no le tomamos el valor que debe tener. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. Allá vemos que Moisés estaba hablando con Dios, o sea, Dios estaba hablando con Moisés y le estaba dando los mandamientos. Dios hizo su presencia para no para descargar su ira, para darle los mandamientos. Hizo su presencia y su hablar, pues obviamente fue algo tan estruendoso que fue como truenos. Trajo mucho temor al pueblo de Israel. Temblaron de miedo, temieron morir, dice la cita. De hecho, vamos a leerla para que
podamos corroborarlo, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, la presencia de Dios iba a traer esto, pero con la intención de que ellos no pecaran. Porque la ira de Dios es algo tan terrible. El castigo del pecado de la humanidad es algo tan inimaginable. Es muy grande. Y esto lo recibió el Señor Jesucristo porque solo Él podía recibirlo. Fue algo incomparable con esto que estamos hablando. Fue algo mucho más estratosférico, más grande. Entonces trajo un tremendo sufrimiento y no se vio físicamente, sino que fue espiritual. Sí, hubo todo lo que vimos: clavos, maltratos, humillación, latigazos, corona, golpes, derramamiento de sangre. Tenía que darse. Es parte de lo que tenía que cumplirse. Pero no es todo. Falta lo espiritual. Entonces comprendemos que el terror, de veras, el terror que aplastó al Señor Jesucristo es algo que nadie podía soportar. Fue inmaterial, no se pudo ver, fue espiritual. Solo cayó como si una roca del tamaño de un mundo moliera al Señor. Y esto nadie lo vio. Fue espiritual, no pudo verse. Entonces solo podía de alguna manera verse lo que vimos, lo que hemos estudiado, lo tangible. Pero si profundizamos más en las Escrituras, vemos lo espiritual que fue de alguna manera sobre el Señor Jesucristo, ¿no? Así que es importante que meditemos constantemente para que podamos comprender todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, solo podían ver en la cruz a un hombre. Y ese hombre estaba padeciendo, estaba sufriendo, estaba derramando su sangre, pero ese hombre era Dios. 100% Dios, 100% hombre. Y espiritualmente sufrió terriblemente, millones de veces más que todos esos mártires juntos. Más que ellos, porque fue algo que no se vio, que son maldiciones, enfermedades, condenación, ceguera. Todo eso cayó espiritualmente sobre él. Cosas que no se podían palpar, que no se podían ver físicamente. Entonces, el Señor es nuestro Señor, es nuestro comandante en jefe. Él padeció hasta lo sumo y Él es más valiente que toda la humanidad y que todos esos mártires que fueron a morir como Él y que gozaban, alababan. Porque vemos al Señor Jesucristo que Él no estaba alabando. Entonces, ¿podrían ser más valientes ellos? No, lo que el Señor padeció fue algo tan fuerte. Él fue destruido, Él fue golpeado, Él fue aplastado, Él fue molido física y espiritualmente. Entonces, realmente esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y aún así, el Señor Jesucristo, pues, nunca dejó de estar en control del universo, porque Él controla el universo. Entonces, aún así, Él sufriendo, pues nunca dejó de controlar los planetas que no vayan a chocar, las órbitas, toda la vida de nosotros, el universo invisible. Él seguía controlando esto porque Él es Dios. Nada hay imposible para Dios. Y Él no fue obligado a hacer esto. Él puso su vida por la nuestra. Él dijo, nadie me la quita, yo la pongo por la humanidad. Y fue de alguna manera voluntaria. Entonces, muchas personas dicen, bueno, ha de ser terrible que te obliguen a soportar una tortura, pero que tú elijas soportar por los demás, fíjate, por los demás, sin obligación y por amor, es algo incomprensible. No lo podemos comprender. Los seres humanos no tenemos la capacidad de asimilar esto. ¿Por qué? Porque los demás, obviamente, que somos toda la humanidad, pues obviamente estamos en contra de Él, estamos en guerra de Él, lo insultamos, lo injuriamos, lo rechazamos. Nosotros participamos en ese asesinato, aunque digan que no. Toda la humanidad prácticamente estaba en contra de Dios. Entonces, por eso no se puede comprender. Porque dices, bueno, ¿cómo alguien puede dar o hacer algo tan grande cuando tú lo estás escupiendo?
insultando, injuriando, asesinando. Entonces, el Señor aún sabía que todo esto iba a pasar, pero aún así vino y lo hizo. Y toda persona que ya es cristiano, que ya es regenerada, lo cree. Lo cree porque el Espíritu Santo lo convence, lo cree y lo profesa. Como lo estoy diciendo ahorita, lo profesa. Entonces Jesucristo es Dios. Nunca dejó de serlo. Y aunque pudo oponerse, no lo hizo. Voluntariamente se dio en nuestro lugar. Y aún así vemos que mucha gente sigue rechazando al Señor. Aún así vemos a millones de personas que dudan del amor de Dios. Aún así vemos a muchas personas que no creen en la verdad de Dios. ¿Acaso este acto de amor tan hermoso y tan grande no es suficiente para que tú rindas tu vida al señorío de Jesucristo? ¿No es suficiente para demostrar que Dios te amó? El Señor fue masacrado por nosotros, molido por la ira de un Dios airado. Y se cumplieron las profecías. Isaías 53, ahí tenemos del 1 al 12, todas esas profecías se fueron cumpliendo. Salmos capítulo 22, y hay varias en el Salmo 22, pero vuelvo a la 18 que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, esto se estaba cumpliendo en ese momento. Y esto debe darnos más veracidad, más credibilidad de que la Biblia es verdaderamente la palabra inspirada por Dios, revelada al hombre. Entonces este salmo, por ejemplo, el 22, pues es un retrato de la crucifixión del Señor Jesucristo, pintado por el rey David 1000 años antes de que el Señor naciera, se encarnara. David describe aquí más o menos aproximadamente 9 acontecimientos de la crucifixión del Señor que están registrados a detalle en este Salmo 22. Pareciera como si David estuviera frente a la cruz y está viendo a Cristo crucificado y estuviera escribiendo lo que estaba sucediendo durante esas 6 largas horas de agonía. El Señor perdió todo. Él decía, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Él, hasta sus ropas le quitaron, y en verdad lo abandonó todo por nosotros, porque hasta dejó su gloria para venir por nosotros. Se hizo pobre para que pudiéramos volvernos completamente ricos en Él. No malinterpreten el dinero. La gente enseguida se va por lo material. No, tenemos las riquezas de su gloria por estar en Cristo. Sí, somos cristianos. Eso significa, y tenemos la riqueza eterna y celestial por lo mismo, porque ya estamos en Cristo, fuimos salvados, fuimos perdonados. Entonces, debido a que Él vino y tomó una parte de nuestra pobreza, podemos ahorita nosotros venir al trono de la gracia. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos pedir misericordia y recibir misericordia. Entonces, pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo no tenía el control sobre estos eventos, porque pues, ¿quién pensaría que el Rey, el Salvador, iba a pasar por todo esto? Si lo vemos con la perspectiva del mundo, pues un Salvador no se va a dar. O sea, Él va a pelear y va a matar, no lo van a matar. Entonces, aquí estamos viendo que se puede ver como si Él no tuviera control de esos eventos. Sin embargo, estamos viendo ya con perspectiva de Dios, a través de la Biblia, que Dios va guiando, su mano poderosa va guiando todas esas cosas para que se vayan cumpliendo de alguna manera perfecta, porque se cumplieron todas esas profecías. Y la humillación pues seguía, allá en la cruz no cesaba. Ellos seguían injuriándolo, todos los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, todo el grupo del Sanedrín, los romanos estaban injuriando. El pueblo que estaba en contra de él lo estaba injuriando. De hecho, pusieron un letrero encima de él que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos, que estaba escrito en latín y hebreo, en griego también, perdón. Y crucificaron a un costado de él, o sea, de derecha e izquierda, a 2 ladrones como burla, porque al estar él al centro, pues se representaba más humillación, cumpliéndose así una profecía más. En Isaías 53:12 dice, que fue contado entre los impíos. Entonces, vemos cada profecía cumplida. Y estos sacerdotes que eran los del Sanedrín, estos escribas, estos fariseos, los seguían escarneciendo, decían, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Se burlaban de él como el Salvador, se burlaban de él como el Rey. ¿Qué es el Rey y no puede descender de la cruz? O sea,
estaba tan fuerte la injuria, decían, confía en Dios que lo libre. Si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Era una burla tremenda. Y dice ya que hasta los que estaban crucificados, los ladrones que estaban crucificados a los costados, también se estaban burlando de él, también lo estaban ofendiendo. Pero algo sucedió en uno de los ladrones, y estoy seguro que él había escuchado el evangelio, porque fue quebrantado en ese momento y se arrepintió y confió en el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Lucas 23, versículo 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No fueron compasivos con el Señor. Este hombre fue quebrantado, seguramente escuchó el evangelio, pero todos los demás no fueron compasivos con el Señor. Al contrario, pasaban, meneaban la cabeza y lo injuriaban, decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Toda esta humillación, todo este rechazo, toda esta maldad solo nos muestra que verdaderamente fue el amor divino de Dios que lo mantuvo en esa cruz. No fueron los clavos, fue el amor divino de Dios que lo mantuvo en esa cruz. Porque Él tenía el poder. Manifestó su poder delante de todos, calmó tempestades, sacó demonios, dio vista a ciegos, multiplicó el alimento para más de 5,000 personas, resucitó a 3 personas. Él podía bajarse de esa cruz y destruirlos con su poder. Él dijo que podía llamar legiones de ángeles y en oración y vendrían a defenderlo. Pero no lo hizo. No lo hizo. En lugar de eso, él cerró, cayó y murió. Consumó la obra. Consumó la obra y se levantó de la muerte, y aún así muchos no creyeron. El amor de Dios es el que nos hace soportar muchas cosas que no podemos cambiar. Ese amor de Cristo nos lleva a soportar todo lo que nos puedan hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque nuestro enfoque es que ya no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos compró. Porque si seguimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo claramente que Él vino a hacer la voluntad del Padre, y lo vemos obedeciendo la voluntad del Padre, soportando nuestro castigo, enmudecido, no dijo nada. Entonces esto nos enseña que debemos considerar que seguir al Señor Jesucristo va a traer desprecio, va a traer injuria, va a traer persecución por seguir a Cristo. Pero viendo lo que el Señor Jesucristo soportó por nosotros y cómo reaccionó, esto nos da fuerza para seguirlo. Esto nos da empuje. Cristo soportó todo esto por nuestra salvación, pero también sacó a la luz el odio del ser humano hacia Dios. Dios vino a la tierra y estamos viendo lo que el hombre le hizo. Y dice, pero es que yo no lo hice. Tú eres parte de esto. Tú eres parte de esto, no hay uno que no. A la hora sexta dice que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Eso significa que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. No fue una nublazón, fue una oscuridad, algo inusual. Una oscuridad que duró 3 horas, mucho más que un eclipse natural. El Señor Jesucristo estuvo aproximadamente 6 horas en la cruz. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y las primeras 3 horas hubo luz, estaba en luz, y fue para que todos pudieran ver que Él era, o sea, que el Señor Jesucristo era el que estaba en la cruz, para que no dudaran. Y las otras 3 horas de oscuridad mostraron la agonía de la misma creación por el sufrimiento del Creador. O sea, esta oscuridad fue durante la Pascua, y la Pascua se daba en luna llena, y durante la luna llena era imposible que haya un eclipse natural del sol. Así que esto no fue un eclipse. La oscuridad sobre la tierra también simboliza la ira de Dios que estaba cayendo con todo y sin compasión sobre su Hijo.
sobre Cristo, como lo dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 28 y 29. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Esto es un cuadro, una simbología de lo que él estaba recibiendo espiritualmente, que no se ve, aunque tuviera la oscuridad, pero simboliza la oscuridad, lo que le estaba pasando a él. Le estaba dando con todo al Señor Jesucristo. Y esto que estoy leyendo ahorita de Deuteronomio fue escrito 1450 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Se estaba cumpliendo otra profecía. Esto fue en los tiempos de Moisés. Entonces esta oscuridad que menciona acá, que fue de 12 a 3 de la tarde, fue tomada también como un gesto del fruncir el ceño por parte de Dios el Padre hacia los que mataron a su hijo, ¿no? O a su unigénito hijo. Como cuando algo le hacen a tu hijo y tú frunces así tu sueño, ¿no? Tu ceño, pero te aguantas de no hacer algo, ¿no? Algo así pasó, ¿no? Entonces el Señor Jesús, aquí estamos viendo que Él enmudeció, pero cuando abrió su boca, Él dijo, Dios mío, lo dijo en otro idioma, Eloi, en hebreo, Eloi, lama sabactani. Pensaron que estaba llamando a Elías, estaban confundiendo. Entonces ellos creían que, mira, cree que van a venir a ayudarlo por Elías. Entonces el Señor no estaba diciendo esto, no estaba llamando a Elías. En el Salmo 22 vemos estas palabras, quiere decir que estaba citando estas palabras. Y el Señor estaba declarando prácticamente el cumplimiento de esa profecía. Eloi. Se dice que Él estaba hablando en hebreo, pero estaba hablando para el Señor y no para las multitudes. Entonces también muestra, pues obviamente, que en esa parte, pues no estaba diciendo Padre, sino que estaba diciendo Dios mío, que fue la única vez que lo dijo. Su humanidad estaba hablando Dios mío. Entonces cuando dijo Él, lama sabactani, fue en ese preciso momento que siente Él y sucede el desamparo de Dios el Padre. Y fue justo que lo sintiera, porque realmente Él tomó nuestro lugar. Es lo que nosotros merecíamos. Entonces fue justo, tomó nuestro lugar del pecador, o sea, tomó la culpa del pecado. Su único hijo estaba ya abandonado, desamparado por el Señor. Obviamente no la divinidad, sino la humanidad del Señor Jesucristo. Y obviamente durante ese lapso fue que la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Él gimió, es la única vez que gimió en la cruz y fue hacia Dios, y no fue por quejas tontas, ¿no? O sea, Él no dijo, ¿por qué me abandonó Pedro? No dijo, ¿por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha traicionado en Judas? ¿Por qué me recibieron acá en Jerusalén con alabanza? Y luego escogieron a Barrabás, eligieron a Barrabás el asesino, y luego empezaron a decir que me maten, que me asesinen. Él no se estaba quejando de esto. Es verdad que esa traición, todo lo que pasó, negación, abandono de los discípulos, injurias, le dio dolor en el corazón, es verdad, pero él no se estaba expresando quejándose sobre esto, porque no era lo correcto para el Señor. Entonces no estamos diciendo que no lo sintió, sí se dolió de estas cosas, pero estamos viendo que se estaba dirigiendo al Señor por el desamparo. Entonces él sí sintió dolor por lo que le hicieron las demás personas, y por eso en Hebreos capítulo 4 versículo 15 allá nos muestra que tenía que experimentar Él para que podamos decir que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él tenía que pasar por todas estas cosas para que también pues nos consuele, nos ayude. Por eso cualquier cosa que nos sucede, contamos con el Señor, porque Él padecía todo esto, ¿no? Entonces el dolor fue algo muy fuerte, mucho más fuerte de lo que imaginamos. Fue un golpe así final y terrorífico en ese momento de desamparo. Dio justo al blanco al experimentar el desamparo del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo consideró como si fuera el culpable. Él vio a su hijo ya no como su hijo, sino como fuera el culpable. La justicia de Dios Padre fue sobre Cristo. Y como es un Dios justo y santo, no puede reducirlo, sino que así como tenía que ser, así fue vertida sobre él.
El apóstol Pablo escribió: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Entonces aquí estamos viendo que él, al tomar nuestra culpa, se hace maldición. Estábamos malditos, pero él se hace maldición, se vuelve algo repugnante, algo vil a los ojos del Padre. Entonces fue Cristo quien recibe, obviamente, el castigo, pero Cristo dice que se ofreció, fue la ofrenda viva de nuestro pecado. No lo pusieron a la fuerza, sino que él fue la ofrenda viva por nuestro pecado. Sin embargo, pues soportó, o sea, todo lo que es lo que cortó la comunión que tenía entre su humanidad, y también recibió la ira del Padre sobre él como el sustituto que fue en nuestro lugar por la humanidad pecadora, ¿no? Entonces él cumpliría en esos momentos con ese plan de redención, ese plan amoroso de redención, y lo haría en el momento que obviamente recibiría todo el resto de la espada empuñada, atravesándolo sin compasión, toda la ira sobre él. Isaías dijo: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53:10. Otra profecía cumplida, ¿no? Entonces alguien dice acá que corrió a darle, cuando él dijo Elí, Elí, lama sabactani, dice que alguien corrió a darle de beber vinagre en ese momento. Seguramente era uno de los romanos, de los guardias, porque no dejaban que nadie se acercara al Señor. Entonces seguramente él dijo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle, ¿no? Entonces, después de haber tomado ese vinagre que le dieron, el Señor Jesucristo dijo con voz alta, dijo: consumado es. O sea, clamó a voz alta: consumado es. La obra estaba siendo terminada, estaba siendo pagada. Y seguidamente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, en ese preciso momento él entregó su vida, no la quitaron, él la dio, él la entregó. Padre, encomiendo mi espíritu. Entonces se lleva a cabo esa transacción espiritual. Él cubre la deuda, satisface en su totalidad la ira de Dios, da complacencia a Dios Padre. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. Y dice que el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Un velo con un grosor de 10 centímetros que no se podía romper ni por 2 caballos jalándolo allá. Se partió el velo en dos. Y eso significa que estaba dando entrada al lugar santísimo por el ahora sumo sacerdote Cristo, una vez y para siempre. O sea que al beber la copa de la justa ira de Dios Padre, también se rasga esto, tiembla, porque se estremece, ese temblor hace que se parta esto, tiembla. Dicen porque estaba temblando prácticamente al recibir la ira del Señor Jesucristo, pues el universo empieza a temblar, la tierra empieza a temblar. ¿Por qué? Porque estaba siendo descargada la furia del Padre sobre él. Entonces fue atravesado como con una espada, fue aplastado como el fruto del olivo en el molino de piedra. En la cruz, su Hijo amado se vuelve enemigo de Dios, fue juzgado y forzado a beber la copa de la furia del Padre. Y lo hizo para que nosotros no tuviéramos que beberla, para que nosotros no tuviéramos que sufrir este castigo. Aunque no tiene sentido hacer todo esto por alguien que te golpea, que te insulta, que te maltrata, que te latiga, que te crucifica, que te asesina, con sus mentiras, con sus acciones, con sus pensamientos, con su rechazo. Por eso toda la humanidad tiene culpa. Pero para Dios sí tuvo sentido hacerlo. Él lo hizo por nosotros. Y ahora por eso tenemos entrada libre, o sea, podemos venir a pedir perdón. Si nos arrepentimos de corazón, si tenemos fe, podemos ser liberados de la condenación eterna. El juicio que puede matar al alma y al cuerpo en el infierno puede ser liberado de ello. Entonces lo difícil vemos que ya lo hizo el Señor Jesucristo. Solo tenemos que arrepentirnos, solo tenemos que volver a Dios. El Señor Jesucristo lo consumó en su totalidad. Tuvo su recompensa, porque Él es digno de todo. Él es el Rey de gloria. Y millares y millares vestidos de santos en las calles del cielo, que son como de oro, todos ellos lo alaban, todos ellos le cantan alabanzas, lo adoran, todos están alabando el nombre de Jehová y el Cordero. Y entre esos que alaban y adoran al Señor podemos estar nosotros, si no lo seguimos rechazando, si nos convertimos, si nos arrepentimos y nos convertimos a Él.
O sea, si somos ya cristianos y producimos fruto, porque podemos decir somos cristianos, pero si no hay fruto, quiere decir que no es evidencia de que eres un verdadero cristiano. Pero si sí lo hay, podemos estar en medio de ellos alabando y adorando al Señor el día de nuestra partida de esta tierra. Entonces el Señor, a pesar de haber sido tremendamente torturado, tremendamente debilitado, Él estuvo consciente, no bebió la cosa esa que era como una droga. Así que Él estaba todavía cuerdo, y pues su clamor fue una prueba de que murió voluntariamente, no por agotamiento físico. Él dijo, consumado es, que significa pagado en su totalidad. Este fue el grito de un ganador. La victoria se dio. La victoria se dio. La herida en la cabeza del mal es símbolo de la victoria de Dios. El Señor Jesucristo es el Rey, es el victorioso, es el Rey glorioso. Pagó por completo la deuda del pecado que debíamos y terminó el eterno propósito de la cruz. Él por sí solo entregó su espíritu. Él dijo, yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. El velo del templo se rasga en dos. Antes representaba la separación entre Dios y el hombre. Ese velo los separaba. Al ser rasgado de arriba abajo, significa que Dios lo rasgó al enviar de arriba a Cristo para pagar la deuda de allá abajo. Eso significa. Entonces, no es una pequeña rasgadura. Hay una entrada amplia ahora para los más grandes pecadores que se arrepienten, o sea, para todo pecador. La tierra tembló. Las rocas se partieron. El universo se estremeció. Dios estaba recibiendo el castigo, la ira. Y la naturaleza fue sacudida, fue estremecida al entregar su espíritu. Estaba pagando la deuda del ser humano. Los corazones de los hombres tristemente no respondieron de la misma manera. Las rocas respondieron, fueron rasgadas, rotas, pero Él no murió por las rocas. Él murió por el ser humano. Sin embargo, las rocas fueron más suaves que los corazones de estos hombres por los cuales Él derramó su sangre. Y sigue siendo dura. Dice que las tumbas de algunos justos, los que creían, tenían fe en Él, se abrieron y esperaron allá 3 días hasta que el Señor resucitó. Salieron. Entonces, estos santos resucitados más adelante volverían a morir, porque solo fueron levantados como un testimonio para que mucha gente pudiera creer, ¿no? Como pasó con su gran amigo Lázaro, ¿no? Entonces no fueron levantados para la resurrección futura, sino para que vuelvan a morir hasta que más adelante venga la resurrección futura, o sea, la venida del Señor, ¿no? Entonces no fue algo que se estaba saliendo de control. Mira, el Señor estaba muriendo y se salió de control y vivieron unas personas. No, esto fue para dar testimonio, para que la gente creyera, viera y buscara el Evangelio y creyera por el Evangelio, ¿no? Entonces no se salió de control. Vemos que un hombre, un centurión romano, le impactó la crucifixión, confesó que él era el Hijo de Dios. Este hombre había supervisado la muerte de miles de personas por crucifixión, pero él supo que había algo único en el Señor Jesucristo. Este era Hijo de Dios, dice él. Solo menciona el verbo en un error, ¿no? Porque dice Él era, en vez de que diga Él es el Hijo de Dios, porque Él sigue siendo el Hijo de Dios, sigue siendo Cristo. Entonces este evento es el más grande en el universo, es el más grande en el cielo, o sea, universo visible e invisible, y es por lo que Cristo hizo, dejar su gloria para venir a salvar a gente que no lo merece. Y todo lo que está haciendo y todo lo que hizo, wow. Entonces esto fue algo grandioso. Y por esto grandioso ahora nosotros podemos ser libres de pecado, libres de la esclavitud de Satanás, libres de la muerte, si rendimos nuestra vida a Cristo. Esa es una condición, si rendimos nuestra vida a Cristo. Cuando rindes tu vida ante Dios, ahora somos justos. Cuando ya eres cristiano, ahora ante Dios, Él no ve tu justicia, Él ve la justicia de su Hijo. Por la justicia de Cristo es que podemos estar yendo en oración al trono de la gracia, y si morimos podemos estar en la presencia. Así que cuando Él hace esto en la obra, pues ya queda
abierto, se rompe el velo y ya queda abierto para todos que puedan venir arrepentidos y humillados para ser perdonados por Él. Tenemos la entrada libre, dice. Y los que ya son tienen el acceso libre al trono de la gracia a recibir misericordia y oportuno socorro. Así que podemos tener acceso al cielo si morimos. Y en los siguientes versículos de Marcos 15, 42 a 47 nos hablan de lo que harían con el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esto es importante saber que Cristo no quedó en esa cruz. Porque mucha gente lo visualiza en la cruz. Él no quedó en esa cruz. Por tradición, los cuerpos de las personas crucificadas se quedaban allá en las cruces para podrirse o para que los animales los devoraran o los tiraban a una fosa si no había alguien que los reclamara, algún familiar, algún amigo, ¿no? Entonces fue por esa razón que José de Arimatea fue a solicitar el cuerpo del Señor Jesucristo antes de que pasara esto que acabamos de mencionar, y solo Poncio Pilato se lo podía entregar, así que va, se presenta ante allá, ante Poncio Pilato y se lo pide. José de Arimatea se hizo discípulo del Señor, al igual que Nicodemo, pero a escondidas. Y ese José de Arimatea pues era rico. La misma palabra dice que tenía que estar el Señor Jesucristo en una tumba de un rico. Dice Isaías 53:9, parafraseado lo voy a decir. Dice que él no había hecho nada malo, no había culpa alguna en él, jamás había engañado a nadie. Y aunque nunca pecó, fue asesinado como si fuera un criminal, pero puesto en la tumba de un hombre rico. Entonces se cumple otra profecía. Le dan el cuerpo a José de Arimatea. Él conocía las tradiciones de la sepultura y se apura a comprar sábanas nuevas por lo del Shabbat y envuelve rápidamente al Señor porque ya estaba por comenzar, dice Lucas 23:54, el Shabbat, ¿no? Entonces el Señor fue puesto en un sepulcro nuevo, ¿ok? Porque la profecía decía que así sería, tenía que suceder. El Señor vino al mundo por un vientre de una virgen y regresó de la muerte por una tumba virgen, o sea que nunca había sido usada. Ningún cuerpo tenía que haber estado en esa tumba, tenía que ser una tumba nueva para que cuando el Señor resucitara y saliera de la tumba, quedara vacía y no dijeran, no, ahí está el otro, ¿no? O lo confundieran o dijeran cosas que no son, ¿no? Entonces tenía que ser una tumba nueva, donde nadie hubiera estado antes. Y esa tumba, para sellarla, era tumba de los ricos, se acostumbraba a sellarla rodando una gran piedra en la entrada del sepulcro. Según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 41-42, se encontraba ese lugar en un huerto cerquita allá de donde lo crucificaron. Por eso es que se hicieron todos estos movimientos muy rápidos. Estos preparativos fueron diligentes, ¿no? Y a tiempo, ¿no? Al día siguiente, sábado, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 62 al 66, que los líderes religiosos estaban temerosos y se van con Poncio Pilato y empiezan a adularlo, refiriéndose a él como Señor, y esto muestra la hipocresía y la conveniencia que había en ellos. En el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, en el capítulo 1, porque es solo un capítulo, versículo 16, dice Judas: estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Está describiendo Judas a estos líderes religiosos. Adular es lo mismo que hacer la barba para sacar provecho. A Dios no le agrada esto. Respetar o dirigirte con educación no es mal visto. Es correcto. Reconocer a las autoridades en todo tipo de estatus social o jerarquía es correcto. Ahora, estos líderes religiosos estaban dándole un título a Pilato de honor y de respeto por conveniencia. Querían algo. No era un título que él tenía, pero lo hacían por conveniencia. Y vemos que un día anterior estos mismos líderes religiosos estaban rechazando al verdadero rey, porque a él no le dieron un título que merecía, que es digno. Lo estaban rechazando. El Señor Jesucristo merecía ser reverenciado, merecía ser honrado, porque Él es digno de toda la adoración. ¿Y qué hicieron? Lo menospreciaron, lo humillaron, lo expusieron a la vergüenza y lo mataron. Pero Pilato, a él sí lo honraron, a él sí lo halagaron, le dieron título de honor que no le fue puesto por Dios. Y esto es conveniencia más hipocresía, igual a condena, y eso es lo que les esperaba, la condena. Entonces a ellos no les importaba hacer cosas indebidas, no les importó, con tal de que ellos pudieran cumplir su cometido. Era día de reposo y ellos no debían salir a hacer esto. Sin embargo, salieron a solicitarle una guardia para la tumba y estaba prohibido hacer estas diligencias en el Shabbat. Ellos se lo exigían a todos los demás, pero ellos no cumplían. ¿Y por qué hicieron esto? Porque se acordaron que el Señor Jesús les dijo que resucitaría el tercer día. Fíjense, ellos
le decían a Pilato, nos acordamos que el tal Jesús dijo que después de 3 días resucitaría, y pues estamos viendo que es irónico que ellos crean más en la promesa del Señor Jesucristo de resucitar al tercer día que sus discípulos, que estaban dudando, encerrados, guardados, dudando. Entonces esto muestra que los religiosos tenían la certeza de que Él murió y de que podía resucitar. Muchos dudan de la muerte del Señor Jesús. Hay mucha gente que duda de esto. Estos líderes religiosos pues tenían temor de que, no de los discípulos, porque los discípulos tenían miedo, ¿no? Pero tenían temor de que ellos fueran a robar al cuerpo del Señor. Estaban aterrorizados, pero no por lo que hicieran los discípulos, sino porque ellos tenían miedo que verdaderamente el Señor resucitara. Entonces, creían en ese momento más que los discípulos. Ahora observemos, esos sabían muy bien que si se robaban el cuerpo, pues no lograrían hacer nada, porque si luego presentaban el cuerpo muerto, pues ¿qué iban a hacer? A decir que está vivo si están viendo que está muerto. No iban a lograr nada. Así que ellos realmente tenían miedo, pero al poder de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que Él levantó muertos. Ellos habían visto milagros, ellos habían visto el poder de Dios. Empezaron a creer en el Señor Jesucristo más que los propios discípulos. Aún así, Pilato les otorgó la guardia, aseguraron el sepulcro con cuerdas y unos sellos de cera que daban advertencia a la gente que si los violaba, pues obviamente es muerte, ¿no? Entonces, no sabían que haciendo esto estaban dando como que veracidad a que el cuerpo no iba, si decían ellos que lo robaron, el estar ellos allá con los sellos, iban a decir que no podía ser robado. Pues los testigos estaban allá, los soldados, ¿no? Entonces, los soldados tenían que estar allá porque era su guardia, y si ellos no mantenían los sellos y todo esto, pues ellos podían ser ejecutados también, esa era la ley, ¿no? Entonces, lo que no sabían estos guardias y los fariseos y Pilato era que, pues, Jesucristo es Dios. ¿Y qué puede impedir, qué obstáculo puede impedir que el Señor se levante? Estaban limitando el poder de Dios. Creen que con esa piedra, con sellos y con la guardia iban a impedir que Él se levantara. Pero el Señor Jesucristo se levantó. El Señor Jesucristo no quedó en la cruz y tampoco en la tumba. No quedó en la tumba. En Marcos 16 vemos la culminación del hecho más glorioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Es la culminación de esta obra de Dios, de esta redención de Dios en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Vamos a leer Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. O sea, para nosotros los cristianos, este es el momento más glorioso de la historia y de la historia de la vida humana. La victoriosa resurrección de la humanidad del Señor Jesucristo. Su humanidad resucitó, fue levantado de los muertos, fue la culminación de la obra sobrenatural de redención de Dios. Es algo hermoso y es algo que a nosotros lo creemos, por eso somos cristianos. Es algo maravilloso. Cristo salió victorioso. Los que creían que había muerto, había padecido y no lo logró, Cristo salió victorioso. Cristo venció al mal. Cristo venció a la muerte. Cristo resucitó. Cristo se hace con esto el único autor y consumador de la fe. ¡Qué momento más glorioso! Tan glorioso, el Rey de la gloria. Por eso la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En nadie más hay salvación.
No puedes obtenerla por medio de tu justicia, no puedes obtenerla por medio de tus obras, no puedes obtenerla por medio de tus esfuerzos, ni por cumplir la ley, ni por alguien más, solo por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Cristo ha resucitado, Cristo te compró, Cristo te libera si tú rindes tu vida a su señorío. Cristo es de alguna manera descrito en los evangelios. Y por eso podemos confiar en que hay una vida más allá de la muerte, porque el Señor fue levantado de los muertos. El Señor Jesús, al morir y salir victorioso de la tumba con vida, trae la esperanza a la humanidad de la vida eterna, de la salvación de la condenación por el pecado. Esa humanidad de Cristo resucitó. Hay gente que tiene temor de la muerte. Está viendo la muerte con temor porque no cree en Cristo. Y el que no cree, el que no se arrepiente, el que rechaza el evangelio, el que sigue rechazando a Cristo, muerto y resucitado, le espera un fin horrible. No solo tengas temor a la muerte, viene un fin horrible. Y esta cita nos menciona que habían 3 mujeres que fueron las que estaban allá al pie del cañón con el Señor Jesús enfrente de la cruz cuando Él estaba muriendo. Y dice que cuando ya lo sepultaron, apenas terminó el Shabbat, porque ellos no podían hacer nada durante el Shabbat, junto con otras mujeres, eran las 3 Marías, junto con otras mujeres, se prepararon para que al otro día, domingo a la mañana, ya estuvieran listas para ir a ungir el cuerpo del Señor. El primer día de la semana, nos dice Marcos, o sea, domingo a la mañana, fueron a la tumba con la expectativa de encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo muerto, para ungirlo. Y ellas se preguntaban, ¿cómo es que vamos a remover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a remover la piedra? Quiere decir que no se esperaban encontrar la tumba vacía. No se esperaban que resucitara. Ellas no sabían que habían guardias en la tumba. Mateo relata que en ese momento que ellas llegan, o sea, casi llegando, que hay un terremoto, empieza a temblar. Y esto ese temblor no causó que la piedra se quitara, porque ahí estaban los guardias. Recordemos que anteriormente, cuando el Señor Jesucristo murió, el universo se estremeció, porque fue en el momento que Él entregó su espíritu. La tierra se sacudió, demostró el dolor de Dios por el sacrificio de su Hijo amado que estaba entregando, o sea, que estaba recibiendo la ira. Ahora en su resurrección, el universo se vuelve a estremecer, la tierra vuelve a temblar, y esto pues demuestra que ni las cuerdas, ni los sellos, ni los romanos, ni nada en el universo visible e invisible podía estorbar a que el Señor Jesucristo resucitara. Entonces las mujeres sintieron este temblor ya casi llegando, y para su sorpresa, cuando llegan, se encuentran con la piedra removida y vieron a un hombre joven. Esto demuestra que los ángeles pueden representarse, o sea, pueden presentarse en forma humana, no son humanos. No puedes llamarle a un hombre ángel, pero se puede presentar en forma humana, porque este joven era un ángel que estaba sentado al lado derecho con una larga ropa blanca, dice. Y cabe mencionar que el Señor no necesitaba de este ángel para remover la piedra. Eso es importante mencionarlo. Pero el Señor, el Salvador, el Rey glorioso, era digno de que los ángeles, pues como fueron testigos de su pasión, también fueran testigos de su resurrección. Entonces esa es la razón por la cual se hicieron presentes los ángeles. Mateo 28:4 dice que al ver al ángel con aspecto de relámpago, cayeron como desmayados. O sea, la sola presencia del ángel, la pureza del ángel, porque estaba vestido una ropa blanca, dice, como la nieve, pero con un aspecto como de relámpago, intimidó a estos duros soldados y cayeron como desmayados y asustó a las mujeres. El ángel estaba sentado en la piedra que sellaba la tumba donde estaba el cuerpo del Señor Jesucristo, y esta escena también tiene una simbología. Y es que Cristo nos ha dado la oportunidad del descanso en Él. Ese descanso de poder venir al trono de la gracia y recibir ayuda y misericordia. Y eso solo puede ser por la justicia imputada de Él a nosotros, cuando somos cristianos, cuando nos hemos arrepentido, cuando nos hemos convertido. Entonces las mujeres habían escuchado que el Señor no estaba en la tumba, sino que había resucitado de parte del ángel, y se asustaron. Y el ángel dice, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, vean, está vacío, entren, véanlo. Y muchas personas en la Biblia podemos ver que habían resucitado antes.
el hijo de la viuda en los tiempos de Elías, Lázaro, su gran amigo del Señor, la hija de Jairo y también el hijo de la viuda de Naín. Estas personas fueron resucitados de la muerte tres por el Señor Jesucristo, el otro fue Elías, pero fue el mismo Dios que lo resucitó. Pero aquí estamos viendo que Él mismo los levantó, pero los levantó en el mismo cuerpo. Se levantaron para volver a morir posteriormente y para luego la resurrección de los muertos, ¿no? Pero aquí la resurrección del Señor Jesucristo no es igual. Él fue levantado pero con un cuerpo glorioso, el Rey de Gloria, completamente hombre, completamente Dios. Y vemos que dos títulos le da el ángel que no eran exaltación: el Nazareno, el crucificado. Son títulos. ¿Por qué? Porque Nazaret era un lugar que no era prestigioso. Y alguien que era crucificado, pues obviamente era un título de vergüenza porque se crucificaba a los criminales, no era un título de honor. Pero el Señor Jesucristo no estaba avergonzado de ser llamado Nazareno y de ser crucificado como asesino. Esta descripción de su vergüenza ahora se había convertido en una sola cosa: su corona de gloria. Su corona de gloria. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Rey de Gloria. En el cielo, Cristo fue exaltado, es exaltado hasta lo sumo. Está la gloria y la alabanza en Él, y esto lo demuestra. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad sobre todo. El Señor Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. El Señor Jesucristo es el Rey de reyes, Señor de señores, digno de ser adorado, digno de que le des tu vida. La tumba fue vacía, Él no está, no quedó allá, resucitó, tuvo la victoria total. Así que las mujeres entraron y no lo vieron, no estaba allá. Su cuerpo no se encontraba. El ángel vino no para ayudarlo a abrir la tumba, vino para que de alguna manera vieran que Él no estaba allá. Que Él no estaba allá, porque en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 19 nos dice que los discípulos estaban ocultos en una casa, en un cuarto, y de pronto se les aparece el Señor, traspasa las paredes el Señor, pero se les aparece y físicamente el Señor podía atravesar las barreras materiales como lo estaba haciendo acá. Así que así salió de la tumba. No necesitaba que le movieran la piedra, pero se movió para que den testimonio de que estaba vacía la tumba. Así que esto pues es algo que tenemos que saber. No fue removida para que vieran al Señor Jesucristo salir, sino para que vean que no se encontraba allá, ¿no? Entonces vemos que esto muestra que fue levantado a los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo probó que pues su muerte fue la apropiación real por el pecado, porque si no hubiese valido esto, el Señor no lo levantaría. Sin embargo, fue la apropiación por el pecado. El Padre aceptó, fue complacido, pagó la deuda, la factura fue sellada de pagado. Fue la prueba de que fue válido para Dios Padre lo que hizo el Señor. Fue complacido con su muerte, por eso fue resucitado. Dijimos, si no, no lo hubiera resucitado. Entonces, las mujeres cuando las mujeres vieron dentro de la tumba y vieron que no estaba allá, ese es un fundamento sólido de un testimonio, que es un testimonio de que un ángel sentado en una piedra te dijo que ya había resucitado. Entonces, obviamente tenían que estar ellas allá, porque esto era válido, una evidencia física, porque se dice que un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oídos, ¿no? Entonces, la tumba vacía es la prueba de que el Padre no abandona al Señor Jesucristo. O sea, lo abandonó en su humanidad, pero no lo abandonó totalmente. Lo levantó de los muertos. No nos abandonará a nosotros. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Así que la muerte fue conquistada. Por esa razón el cristiano no debe temer a la muerte. Ha sido vencida.
El Señor Jesucristo es un Dios vivo, Dios de vivos, Señor de vivos y único Redentor, el Rey de gloria. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para nosotros, para nuestros cuerpos. Nosotros estamos con la certeza de que Él vive y que algún día seremos levantados por Él y estaremos con Él, no para vivir en esos mismos cuerpos, sino en cuerpos gloriosos, cuerpos nuevos basados en nuestros viejos cuerpos, pero perfectamente adecuados para la vida en la eternidad ante la santidad de Dios. Él es quien dio la victoria. Él nos da la victoria. Él nos libra de la esclavitud del pecado. Él nos libra de la esclavitud del diablo. Él nos ha justificado ante Dios Padre para poder estar en su presencia cuando queramos buscar su rostro en oración y si morimos para poder estar allá. Romanos 8:30 al 31 dice: y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Es un hecho. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, puede estar cayéndose el mundo en pedazos. Si tú ya eres salvo, no importa eso, porque tú ya eres del Señor y tú vas a tener un cuerpo glorioso para estar con el Señor en su presencia. Así que para las personas que no conocen al Señor, si te arrepientes, si te quebrantas escuchando el Evangelio, recuerda a Mateo. Mateo se arrepintió, el recaudador de impuestos, se arrepintió y vino honestamente con un corazón contrito y humillado. Vemos acá al ladrón que lo mismo se arrepintió con un corazón contrito y humillado. El Señor no rechaza a una persona arrepentida, quebrada, humillada. Así que no sigas despreciando el Evangelio, que es la gracia redentora de Dios a través del Señor Jesucristo, porque hay una ira que va a ser vertida sobre el inconverso. Cristo la tiene sostenida debido a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para luego dejarla caer en la muerte de los que lo sigan rechazando. No habrá oportunidad después de morir. Lo dice la Biblia: el Señor te da la gracia en vida. Ya muerto viene la ira de Dios, el desamparo total de Dios. No como ahora que hay una gracia para buenos y malos, porque muerto ya no habrá gracia. El Evangelio de Juan lo dice, capítulo 11, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces espero que Dios obre en tu corazón y que veas que el Señor no quedó allá y que hagas fiesta, pero no fiesta de tomar, sino fiesta de orar, de alabar al Señor, de buscar al Señor, porque el Señor no quedó en la tumba. Él vive, tiene la victoria, es el Rey de gloria, Rey de reyes, Señor de señores, y eres digno de que tú rindas tu vida a su señorío, y es para tu beneficio. Espero que Dios nos edifique a los cristianos y que toque los corazones de las personas inconversas. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. El cielo